Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos al episodio 47, el 10º de la sexta temporada de Maestros en la Educación. De la mano de nuestra invitada de hoy vamos a viajar a Latinoamérica. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Tamara Díaz Fouz conoce la educación desde muchos lugares y muchos países distintos. Desde la investigación universitaria, desde la psicología, desde la formación docente, desde la gestión institucional, pero también desde la convicción de que educar nunca puede reducirse únicamente a cifras, metodologías o resultados. Doctora en Educación por la UNED y licenciada en Psicología, actualmente dirige el área de Educación y Formación Profesional de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, una institución que trabaja con millones de estudiantes y docentes de ambos lados del Atlántico. Su trabajo le permite observar la educación con una perspectiva amplia, internacional y profundamente conectada con los grandes desafíos de nuestro tiempo: la transformación digital, la inteligencia artificial, la equidad, la formación del profesorado o el futuro de la escuela. Además, se ha especializado en análisis de datos, investigación social, psicología clínica infanto-juvenil, innovación educativa y políticas públicas vinculadas a la transformación de los sistemas educativos en Iberoamérica. También ha impartido docencia en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Autónoma de Madrid, y en universidades latinoamericanas, especialmente en temas de innovación educativa, calidad, emprendimiento y orientación. Pero más allá de los cargos y responsabilidades, quienes la conocen destacan algo menos visible y quizá más importante: su capacidad para escuchar, para tender puentes entre mundos distintos y para recordar constantemente que la educación sigue siendo, ante todo, una tarea profundamente humana. En un momento en el que hablamos mucho de innovación, datos y tecnología, Tamara insiste en que ninguna transformación educativa tendrá sentido si pierde de vista a las personas. Y quizá por eso resulta especialmente interesante conversar con ella, porque combina rigor académico y sensibilidad pedagógica, mirada estratégica y cercanía, visión internacional y preocupación concreta por lo que ocurre cada mañana dentro de un aula. Hoy queremos hablar con ella precisamente desde ahí, no solo sobre políticas educativas o tendencias de futuro, sino también sobre las preguntas más personales que acompañan a quienes dedican su vida a educar. ¿Qué nos sostiene? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué estamos olvidando? ¿Y qué merece todavía la pena defender en la escuela? Hoy conversamos para descubrir cómo es la innovación educativa real. Maestros en la Educación, la entrevista. Tamara, bienvenida a Maestros en la Educación. Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Victoria. Es un verdadero honor estar aquí y compartir este rato de conversación. Pues vamos a empezar, que tenemos muchísimas cosas de las que hablar. En Maestros en la Educación nos gusta empezar por el principio, como debe ser. Por eso nos gustaría hablar también de aquello que te hizo dedicarte al ámbito educativo, en tu origen, en tu génesis. Pues, a ver, yo creo que sí que hay algo vocacional. O sea, siempre me ha gustado mucho la docencia, ¿no? Y llevo, pues, yo creo que más de 18 años, como bien has relatado, ¿no? Al inicio, dando clase. Pero tampoco recuerdo un momento específico en el que dijera, voy a dedicarme a la educación. Sí que lo entiendo más como una especie de proceso, ¿no? Hay alguna experiencia, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que recuerdo, si me permites, te comento, Claro. porque me marcó. O sea, sí que me marcó de alguna manera, ¿no? O sea, yo estudié en la ley del 70, la ley general del 70, ¿no? Esto de book, co, ¿no? Igual que yo. Y cuando, pues, Unas de niñas. de la misma, exactamente. No ha pasado nada, ¿no? Desde entonces, ¿no? Nada. Y recuerdo que cuando fuimos a pasar a primero de U, en clase faltaban 3 alumnos.
de aquella, las ratios eran recordarás, ¿no? De 40 y tantos por clase, bueno, o Sí, sea, era, señora. era otra experiencia educativa, ¿no? Y Sí. cuando preguntamos que dónde estaban estos alumnos, nos dijeron que se habían ido a formación profesional. Y en aquel momento no sabíamos lo que era, o sea, entonces fue como tomar conciencia de decir, bueno, ¿por qué no? Un sistema educativo con 12 años que tienes entonces, pues a alumnos que no encajan en el sistema, ¿no? Pues tienen una opción A y para otros tienen una opción B. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, eso lo recuerdo siempre, ¿no? O sea, como un momento en el que dije, ¿cómo funciona el sistema, no? ¿Qué podemos también, ¿no? Mejorarlo. Y luego, bueno, pues yo creo que a partir de ahí, pues el interés por conocer cómo funcionan las políticas públicas, cómo llegan al aula. Luego, derivadas de la vida, pues terminé vinculada a cooperación internacional y bueno, ahí sigo después de 20 años y yo creo que más convencida que nunca bueno, pues de que la educación tiene un valor fundamental como elemento de transformación. Efectivamente tiene un valor fundamental. Todos sabemos bien que innovación educativa no es sinónimo de tecnología, aunque muchos lo siguen relacionando. Ahora no sabemos si estamos ante el dios o la bicha, no sabemos muy bien con el tema de la tecnología ante qué estamos, pero que está ahí está claro. Tu experiencia laboral te ha llevado a liderar proyectos de innovación pedagógica que te habrán permitido realmente conocer qué es verdadera innovación y descartar, ¿no? la paja, lo que no vale. Dinos qué señales indican que un centro de verdad está innovando, aunque no tenga la herramienta digital del momento. Pues mira, precisamente como acabas de decir, la herramienta digital es una herramienta, ¿no? Y yo creo que hay mucha confusión todavía en el ámbito de la educación, en entender que innovación es pues lo más novedoso, lo último, ¿no? Y quizá en otros ámbitos es así, ¿no? Si hablas en el ámbito tecnológico, pues lo más innovador seguramente sea el último dispositivo o lo más avanzado, pero en educación estamos hablando de otro tipo de aproximación, ¿no? O sea, hablamos de proyectos que lo que tienen es, primero que se conciben como un proceso, o sea, no es algo que se hace de repente, ¿no? Tienen que tener un objetivo muy claro de mejora, ¿no? O sea, estar muy orientados a una búsqueda, pues ya sea de mejorar la convivencia en el centro, ya sea aprendizajes, o sea, pero tienen que tener un objetivo claro y tienen que tener una forma de trabajarlo también que cuanto más sistémica, es decir, más en colaboración, familias, docentes, directores, más garantías tendrás de que realmente funcionen. Yo, de la propia experiencia, sí que te puedo decir que los proyectos más innovadores que he visto son a lo mejor en escuelitas, en países, en zonas rurales, donde menos recursos tecnológicos a lo mejor tienen, pero más capacidad han tenido de utilizar la comunidad, el medio y de trabajar con una mirada, pues eso, de proyecto colaborativo. O sea, yo creo que ahí tenemos todavía mucho que incidir y en mostrar buenos proyectos de innovación, porque hay muchos, se están haciendo muchos en muchas escuelas, en muchas partes del mundo, y bueno, y reivindicar que lo que se pone en valor no es la herramienta, sino el objetivo pedagógico, el objetivo humano muchas veces que se plantea. Es precioso eso, me encantaría en otra ocasión conocer algunas de esas innovaciones en escuelitas que tienen que ser cosas Y bellísimas. los La profesión docente, Tamara, muestra a menudo sobrecarga laboral, ¿no? Y falta de formación, reclama mayor cuidado. Antes las innovaciones como que duraban más, ¿no? Ahora estamos todo el tiempo necesitando y ahora ya otra cosa nueva y otra cosa más y esto no, y ahora otra cosa. Hay una hiperexigencia innovadora de los centros. A lo mejor esto acaba agotando a docentes hasta a los más comprometidos, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que lo estamos viendo ya, incluso hay según estabas preguntando, me acordaba que hay no sé si habéis visto una viñeta de Forges, que salen dos personas hablando y una le pregunta profesión y el otro le dice psicólogo, acompañante, trabajador social, no cabe todo esto, bueno, pues ponga profesor, ¿no? O sea, yo creo que Sí. con el humor y con el ojo atinado, ¿no?, que tenía Forges, pues estaba poniendo de manifiesto que quizás estamos depositando muchísima carga sobre la figura del docente, ¿no? Es el eje que vertebra el sistema educativo, pero estamos ahora mismo en una situación, lo estamos viendo a nivel internacional,
donde hay carencia de docentes, donde están viviendo una sobrecarga a nivel emocional, o sea, que hay altas tasas de abandono, muchas dificultades para retener y atraer nuevos profesionales a la profesión docente. Y yo creo que parte también de la responsabilidad es que, dicho de una forma así muy breve, ¿no? Pero que tendemos a entender que la profesión docente es una actividad técnica, sin más. O sea, es simplemente llegar y aplico unas metodologías. Y yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, si hay algo, como decías antes, ¿no? Profundamente humano es la educación, ¿no? Y Hal Graves ya decía, ¿no? Las emociones están en el corazón de la enseñanza. Entonces, si descuidamos todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la profesión, con escucharles, con tener en cuenta sus opiniones, vamos a llegar a una situación que lo estamos ya viendo, donde hay una desmotivación y una sobrecarga que yo creo que en cierta parte está justificado. Porque además a todo eso se añade el tema de las reformas educativas, que una sobre otra, no sé en Latinoamérica, pero aquí desde luego vamos acumulando reformas, nuevas leyes, nuevas obligaciones, mucha burocracia. Entonces al final es que va a ser complicado reconstruir la confianza del docente en las propias instituciones que tienen que sostener la educación. Los tiempos de la política no son los tiempos de la educación. Entonces, pues hay un cortoplacismo, una necesidad de mostrar datos rápido, de parecer que no son los que puedes, los tiempos que necesitas, ¿no? Para implementar una propuesta, para que realmente vayas viendo cómo evoluciona, para mover todos los elementos del sistema que permitan. Entonces, es verdad que hay como una situación de la percepción que se tiene y la realidad de continuos, ¿no? Pues y de una especie también como de utilización de la educación, entiéndeme la expresión, ¿no? En función de ideologías, de partidos, ¿no? Sí. Entonces, cuando dices, bueno, sabemos sobre educación, hay elementos de base que ya sabemos con suficiente certeza que no tienen que estar repensándose o continuamente en movimiento. Entonces, claro, pues nuevamente el profesorado lo sufre. Y de nuevo también, a veces desde la política pública pensamos que bueno, que una reforma simplemente por el hecho de que salga en un real decreto, que salga ya se va a implementar. Y la implementación se produce en la práctica pedagógica. Y ahí es donde entra docentes, directores. O sea, no puedes dejarte fuera a un nivel del sistema que es fundamental en el proceso. Es clave. Sin la labor del docente, el centro puede hacer virguerías, pero que el pie a tierra lo tienen ellos y es fundamental. Pero por otro lado, cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, que es continuo las referencias hoy en día, casi todo gira en torno al alumnado, pero ¿cómo va a cambiar la profesión docente en sí? No solamente para los alumnos, para la profesión, para los docentes, tanto en el aula como fuera del aula, como el trabajo que hacen previo al aula. En los próximos años diría no, ya. Es un tema muy complejo. El tema de la inteligencia artificial, yo creo que nos está cambiando todas las esferas de la vida y en educación pues tiene un impacto, si queremos decirlo, como más significativo aún. Está cambiando ya la profesión. O sea, yo creo que estamos viendo que hay aspectos muy positivos, ¿no? De los que solemos comentar siempre, ¿no? Pues ayudan a dar un seguimiento más personalizado al alumnado, al tema de las evaluaciones o del feedback. O sea, hay puntos de estas herramientas que realmente son muy positivas. Pero quizá aquí donde tendríamos que poner un poco más el foco es en aquellas cosas que necesitamos que no cambien. Es decir, porque bueno, la tecnología y esta inteligencia artificial generativa, ¿no? que ha dado la vuelta a todo, ¿no? en muchos aspectos, realmente nos está demandando poner el foco aún más pues, en competencias que son, por decirlo de una manera muy simple, como especialmente humanas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con saber hacer buenas preguntas, ¿no? Mira, hace muy poquito tuvimos la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación y uno de los temas, evidentemente, era la inteligencia artificial. Y se ha trabajado una guía entre todos y uno de los elementos que aparecía era la preocupación por no solo centrarnos en problemáticas como puede ser la privacidad, protección de datos, que sigue siendo un tema importantísimo,
pero empezaban a hablar, por ejemplo, de otro tipo de sesgos o de dificultades, como le llaman, ¿no? La trampa de la conveniencia. Y es esa tendencia a que, bueno, pues meto una pregunta, me sale una respuesta muy bien armada, y sin ningún tipo de esfuerzo cognitivo, bueno, pues la asumo como verdadera y la incorporo, ¿no? O sea, otra que llamaban también la ilusión de la competencia, ¿no? Que es decir, bueno, como me sale todo muy bien explicado, ya directamente asumo que lo estoy entendiendo, que lo he aprendido, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? Pues quizá hay que ir a la base de todo, ¿no? Enseñar al alumno a hacer buenas preguntas, a que entiendan qué limitaciones tienen estas herramientas, ¿no? Qué sesgos tienen. Es decir, hay un cambio que ya está en marcha, pero quizá tenemos que profundizar más en qué elementos tenemos que afianzar para que estas herramientas que se están dando y que las utilizamos todos y están realmente, bueno, pues no terminen produciendo un daño en aprendizajes o en otro tipo de elementos de desarrollo, ¿no? A nivel socioemocional, a muchos niveles. Claro, el otro día hablando de evaluación, que me parece siempre ha sido un reto, pero ahora me parece que muchísimo más, me comentaban que un profesor en una clase había puesto un ejercicio, una redacción de inglés, una pequeñita redacción de inglés. Las corrige, toda la clase tenía un 10. ¿Qué hay detrás de eso? IA, por supuesto, trabajos hechos con IA. Entonces ahora ¿qué hacemos, no? ¿Qué trabajos proponemos? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo evaluamos? Ahí se está intensificando y está urgiendo ya tomar decisiones, ¿no? Totalmente, o sea, al final la evaluación siempre ha sido un tema, yo creo que central en un proceso de enseñanza-aprendizaje y muy problemático, ¿no? O sea, porque es verdad que al final es donde reduces, ¿no? Porque lo vemos incluso sin tecnología, ¿no? Si enseñas, haces un tipo de metodologías de enseñanza, ¿no? Más orientadas a desarrollo de competencias, pero luego la evaluación se traduce en un examen tipo test, o sea, siempre ha sido muy problemática. Pero ahora ya no solamente la evaluación, sino también el tipo de actividades que planteas, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, pues el darle una vuelta a realmente yo qué quiero que aprenda este niño con este ejercicio de inglés. Pues a lo mejor si lo que quiero es que desarrolle pensamiento crítico, pues a lo mejor hago otro tipo de actividades o tener que, o sea, indudablemente nos lleva a tener que dar una vuelta a, a qué estamos persiguiendo al final, con qué actividades y en algunos casos incorporar esta tecnología. O sea, yo en las clases, o sea, muchas veces lo que he hecho también, lo que hago es incorporar y decir cómo han utilizado la inteligencia artificial, en qué punto les ha sido útil, en qué puntos no han sido útiles. O sea, bueno, pues al Muy final, bien. Enseñarles a usarla, ¿no? claro, si no puedes con el Adecuadamente. enemigo, ¿no? Como Únete. suele decirse. Oye, Tamara, no se me escapa que has dicho que habéis creado una guía. ¿Esto es público? ¿Es algo que podemos, sí, nos lo puedes compartir y nosotros lo compartimos con nuestros Sí, oyentes? por supuesto. Oye, porque seguro que hay cosas súper interesantes y no hay que inventar la rueda cada vez, hay que escuchar a lo que otros han pensado y han reflexionado. Pues te lo agradecemos mucho. Ya os lo pondremos en la descripción del podcast para que podáis acudir a ello. Seguimos hablando un poquito de ella. Se ha publicado hace poquito Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, ya sabes, que no habla de inteligencia artificial, habla de humanidad. Pero claro, ¿cómo preservar la humanidad también frente a la inteligencia artificial? Bueno, pues también habla un poquito de educación y de los retos a los que se enfrenta esta educación en tiempos de inteligencia artificial. Y anima a ofrecer que lo digital por sí solo pues no puede darlo. Entonces, nosotros como educadores tenemos que ofrecer todo eso. Y entonces, ¿qué crees que es eso que hace tan especial la labor del docente en tiempos de IA? ¿Qué matiz de humanidad le aportamos a la enseñanza, más allá de lo que hoy en día les da la IA, que además, por cierto, hay cosas que hace estupendamente? Sí, sí, Ujú, totalmente. Sea, tuve ocasión de revisar la encíclica y la verdad ujú. que creo que hace una aproximación muy buena, porque al final lo que vuelve a recordarnos, ¿no? Es que lo humano está en el centro y que el resto, bueno, pues es accesorio, ¿no? Y que no podemos perder de vista cuál es el objetivo, ¿no? O cuál es, y en educación yo creo que esto se traslada de manera directa, ¿no? O sea, el objetivo de la educación al final es formar personas que sean capaces de, ¿no? Pues de desarrollarse, de crecer, de aportar, de convivir, de compartir.
y eso realmente pues no tiene nada que ver con lo que muchas veces estamos derivando, ¿no? O estaban planteándose con el tema de las tecnologías. Yo creo que de nuevo, o sea, lo que vuelve a poner el foco es en que la educación es una actividad humana que al final cuando hablamos de educar, hablamos de un intercambio, de una interacción al final entre personas, ¿no? Que bueno, pues que tienen unos objetivos y que desde distintos niveles de conocimiento, de experiencia, eh, construyen, ¿no? De manera colectiva. ¿Cómo incorporas ahí la tecnología? Pues yo creo que es la pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo seguimos preservando lo que realmente tiene sentido de educar y cómo sacamos el mayor partido posible a lo que acabas de decir? O sea, son herramientas tremendamente útiles, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo las utilizamos en algún momento. ¿Cuál es la diferencia? Que tienes criterio, ¿no? Para utilizarlas. Sabes Eso hasta es. dónde, Entonces, eso es lo que quizá, o sea, sin tratar de decir qué quiso, qué ha querido decir el Papa en la encíclica, pero un poco la reflexión que nos comparte es, bueno, pues la educación tiene un papel importante porque al final es el espacio formal que tiene que garantizar este desarrollo humano, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que de nuevo vuelve a redundar en la idea de que quizá ahora más que nunca lo pedagógico eh, tiene todo el peso y todo el sentido, ¿no? Aprender a pensar, a compartir, lo que era en el propio informe de Lours, ¿no? Ya en su momento nos hablaba, ¿no? De los 3 pilares. Bueno, pues yo creo que se vuelve otra vez a reafirmar. No podemos perderlo de vista. En cada episodio tratamos de traer la voz de un maestro que nos haga alguna pregunta que le inquiete directamente, así que ahora te vamos a poner la pregunta de uno de ellos. Hola Tamara, soy Sergio Vázquez y soy profesor de biología en el Colegio La Salle Maravillas. Mi pregunta es sobre la distancia que encontramos muchas veces los docentes con nuestros alumnos. ¿A ti qué te genera más preocupación actualmente? ¿La brecha tecnológica o la brecha relacional que encontramos entre los alumnos y los docentes y también entre las familias? Muchas gracias. Bueno, es muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que ambas brechas de alguna forma están relacionadas, ¿no? Es decir, la brecha tecnológica, eh, el ejemplo más claro, cuando lo vimos más claramente, fue la pandemia, ¿no? O sea, yo recuerdo aquí que, bueno, pues cuando se cierran los centros educativos, ¿no? Nosotros trabajamos con Iberoamérica, ¿no? Cuando trabajamos con, bueno, pues el cierre de los centros, la siguiente pregunta fue cómo garantizamos la continuidad pedagógica. Y aquí lo que vimos es que la brecha digital era tremenda, ¿no? Pues en algunos países, en algunos centros, podían articular plataformas, sistemas a través de lo digital para tratar de continuar la formación y en otros, bueno, pues hemos llegado a tener que imprimir cuadernillos y entregarlos personalmente. En otros se utiliza la radio, la televisión. O sea, es una realidad. No solamente el acceso, sino también el uso, ¿no? Hay que saber utilizarla y eso pues no en todos los sitios está garantizado. Pero la brecha relacional al final también tiene mucho que ver con la digital. O sea, estamos viendo que muchos problemas de comunicación están viniendo a partir también de las propias herramientas tecnológicas, ¿no? Se supone que en su base, bueno, las tecnologías son herramientas de comunicación y en muchas situaciones lo que le están haciendo es generar incomunicación o, bueno, lo vemos con el móvil, lo vemos con redes sociales, ¿no? Que en algunos aspectos son espacios generadores de violencia verbal, entonces, bueno, pues, yo creo que ambas están relacionadas. Me preocupa más la relacional porque al final, bueno, es la que se transmite, ¿no? La que se sufre directamente a las personas, pero tienen yo creo que determinados componentes que se comparten y que entiendo que también se pueden combatir, por decirlo de alguna forma, y servir, ¿no? Para superarlas de una manera más o menos coherente, ¿no? Así es. Al principio de la entrevista, Tamara, nos decías que un hito en tu recorrido profesional que marcó de alguna forma tus decisiones y fue el tema de la formación profesional. Y hablas de cómo era antes y cómo es ahora, Tamara, porque durante mucho tiempo se ha considerado, como hemos mencionado, pues casi una alternativa de segunda. Y ahora esto afortunadamente ha cambiado radicalmente porque creo que es una cosa tremendamente enriquecedora para los alumnos, para toda la sociedad.
¿Qué ha cambiado para que ocupe hoy un lugar mucho más estratégico en educación? Lo primero que ha cambiado es el propio contexto, ¿no? O sea, es verdad que tenemos ahora una situación como muy paradójica. Nunca hemos tenido tantos alumnos formándose durante tanto tiempo y bueno, y con enormes dificultades, ¿no? Luego estos jóvenes a la hora de incorporarse al mundo laboral o de conseguir una trayectoria profesional y vital, ¿no? Sólida. Y ha cambiado también la forma en que se entiende la formación profesional, la forma en que se estructura. Afortunadamente yo creo que, como bien decías, ¿no? Antes mi propia experiencia, ¿no? de ser una opción totalmente alejada, ¿no? De si solamente era si no encajabas en el sistema, pues se va viendo que es una de las políticas educativas más, una modalidad de las más estratégicas para conectar educación, empleo, productividad, o sea, que tiene un potencial enorme. Pero no era cuestión de hacer más FP, o sea, más formación profesional. Era necesario repensarla de acuerdo a un contexto que es el que tenemos ahora, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta trayectorias muy diversas. No todo el mundo lleva una trayectoria lineal, ¿no? En su desarrollo, en su crecimiento. Y el sistema tiene que ser capaz de integrar, ¿no? Y porque no hayas pasado por esos pasos, te quedas fuera. Yo creo que eso era lo que pasaba hace muchos años y que dejaba a mucha gente fuera por circunstancias de la vida muchas veces, ¿no? Tiene que ser capaz de reconocer también y de acreditar aprendizajes, un poco de lo mismo, ¿no? O sea, hay competencias que se han ido desarrollando que a lo mejor no están certificadas, pero que se saben. Entonces, bueno, tienes que también ser capaz de recoger este aprendizaje y reconocerlo dentro del propio sistema, ¿no? Entonces, el tema de la formación profesional dual, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Vincular todo lo que es el mundo educativo con el mundo laboral. O sea, no significa que a veces tendemos a pensar que la educación solamente sirve para el empleo, ¿no? O sea, para encontrar un trabajo, pero tampoco podemos caer en la hipocresía, ¿no? De pensar que hay una expectativa muy fuerte, ¿no? En que la educación tiene que servirte para la vida y eso pasa necesariamente porque puedas, una persona que sale del sistema educativo tenga posibilidades reales, ¿no? De emplearse en aquello para lo que ha dedicado mucho tiempo de su vida, ¿no? Es un cambio radical. Tamara, desde la OEI trabajas una mirada muy amplia sobre la realidad educativa iberoamericana, conoces la realidad de muchas escuelas de muchos países. Entonces, ¿qué problemas ves tú que son universales, o sea, que nos afectan a todos? ¿Y cuáles son más específicamente de nuestro país, que están más arraigados en un contexto local? Y por otra parte, ¿qué aspectos crees que la escuela española podría aprender? O sea, al revés, ¿no? En esas necesidades más particulares que tenemos, ¿qué podemos aprender de la experiencia educativa latinoamericana? Tenemos muchos elementos en común. O sea, es verdad que cuando se habla de la comunidad iberoamericana, ¿no? Más allá de la expresión, ¿no? Es que compartimos muchos valores, una lengua o cultura, pero además también, y esto se traduce también en que compartimos realidades muy parecidas, ¿no? En los sistemas educativos. Dentro de la tremenda heterogeneidad, o sea, siempre se dice Iberoamérica es tremendamente heterogénea, y eso es una realidad, pero cuando analizas los grandes desafíos que tenemos en educación, hay espacios comunes. O sea, pues todo lo que tiene que ver, lo que estábamos hablando, ¿no? Con el tema de la digitalización. Distintos niveles de desarrollo, distintos niveles de implementación, pero es una problemática compartida. Todo, por ejemplo, ahora después de la pandemia, un tema que también tiene mucha importancia es la salud mental, ¿no? De los jóvenes, de los niños, ¿no? Pues es una cuestión que también estamos viendo en España, en Portugal y en toda América Latina, ¿no? O sea que tenemos datos aquí de suicidios, pero es una problemática que nos afecta también a todos, de nuevo, en distintos niveles, ¿no? Y luego sí que hay cuestiones ya más específicas, ¿no? Por ejemplo, el tema del acceso a la educación está prácticamente, podríamos decir, generalizando mucho, ¿no? Garantizado en toda la región, donde ponemos ahora más el foco es en el tema de calidad. O sea, es decir, no, lo importante no es tener al alumno en el sistema, que ese es el primer paso, si no ya no tienes nada más, pero el siguiente paso no solamente que esté en el sistema, sino que aprenda, ¿no? Y que aprenda de acuerdo a un nivel, con unos recursos. Y bueno, pues ahí sí que hay distintos niveles de avance, por decirlo de alguna forma, pero de nuevo,
estamos hablando de calidad y estamos hablando también de una mirada compartida. ¿Qué podemos aprender? Pues yo creo que hay muchos elementos. Por ejemplo, una cosa que me gusta mucho de las escuelas, ¿no? De nuevo, generalizaciones, ¿no? Pero en América Latina, y es la capacidad de construirlas como espacios comunitarios. Es decir, son espacios donde pues se genera pues una idea de comunidad, de participación. Se utilizan pues como en algunos centros de reunión, como, o sea, ese abrir la escuela al entorno, ¿no? De nuevo lo vimos también con la pandemia, ¿no? O sea, se generaron luego allí muchos círculos pues incluso de conversación, ¿no? De trabajo con las familias. Yo creo que es una mirada muy bonita, ¿no? Cuando decimos muchas veces aquí, ¿no? Pues que parece que la escuela está como cerrada al entorno, ¿no? Incluso hasta físicamente, ¿no? Tenemos infraestructuras todavía que parece que son cárceles, ¿no? Bueno, pues esa mirada de abrirla, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión positiva, ¿no? Y tenemos muchos elementos y mucha capacidad. O sea, yo creo que aquí, siempre lo digo cuando hablamos de cooperación, y que es mi otro ámbito, que Iberoamérica tenemos una riqueza enorme y es la capacidad y la experiencia que tenemos en dialogar, en buscar propuestas consensuadas y en trabajar de una manera colaborativa, ¿no? Yo creo que en un entorno como el que tenemos ahora, un mundo como el que tenemos ahora, es un valor a destacar y a seguir potenciando. Pues ojalá sigamos aprendiendo unos de otros y colaborando unos con otros. Te tengo que hacer la última pregunta. Forges, me has evocado a Forges, decías, Forges, este maestro que sirve, es psicólogo, es pedagogo, es enfermero, es nutricionista, etcétera, etcétera. Esto es lo que pasa un poco con la educación en general, no solamente con el docente, ¿no? Que recae sobre el sistema educativo un peso brutal. Todo acaba en la escuela tiene que sacarnos de todos los males del mundo, pero la escuela es reflejo de la sociedad, no puede controlarlo todo. De aquí nace el lema de nuestro próximo congreso, el 18º Congreso de Escuelas Católicas, que se celebra en noviembre en Madrid, y que tiene un lema, creo que sugerente: la educación no cambia el mundo. ¿Qué te sugiere a ti este lema en este contexto de alta exigencia y de poner a la educación como la respuesta a todos los males de la sociedad? Me parece, no te lo digo porque sea vuestro lema, pero me parece muy acertado. O sea, es una forma como de despertar. O sea, yo siempre digo que en cualquier foro en el que he tenido oportunidad de moverme, todo el mundo habla de la educación como la herramienta fundamental, como la inversión más inteligente, pero cuando te sientas en mesas para distribución de presupuestos, para entendernos, ahí la importancia como parece que se diluye, ¿no? O sea, es decir, creo que hay por lo menos, ¿no? A nivel más retórico, ¿no? De entender que la educación es una herramienta, una palanca de desarrollo del individuo, pero todavía más importante, de desarrollo social. O sea, al final es la manera más directa que tenemos de poder transformar las sociedades, pero al mismo tiempo hay que materializarlo, hay que dotarlo de condiciones, hay que poner apoyos donde hace falta, ¿no? Entonces necesitamos, ¿no? Pues que yo siempre digo que el mayor garante de la educación son los gobiernos. O sea, indudablemente son ellos los que tienen la responsabilidad de legislar y de garantizar condiciones. Pero luego es verdad que cada uno desde nuestro nivel tenemos una corresponsabilidad. Es decir, desde las familias, desde su rol como máximos conocedores de sus hijos, tienen una responsabilidad de sumar, de colaborar, de docentes, organismos de cooperación. Es decir, yo creo que hay que entender la educación, como bien has dicho, es una institución social y como parte de la sociedad que requiere de una valoración social y de una responsabilidad compartida por parte de todos. Es muy cómodo a veces el decir, no, esto recae, ¿no? Esto es... Y es cierto que cada vez más hablamos, por ejemplo, de la importancia de la intersectorialidad, ¿no? Es decir, cuando hemos tenido la pandemia, pero hay muchísimas situaciones de educación en emergencias, ¿no? Que se producen en muchos países, y así esto no es una cuestión solo de la educación. Ahí entra también salud, protección social, entran muchas otras instituciones, ¿no? Sectores que tienen que sumar. Yo creo que eso me parece que el título
es sugerente y pone el acento en la necesidad de que hay que espabilar. O sea, dicho de una forma llana, pero que realmente es necesario que le demos la importancia, no solo retórica, sino real, que la educación tiene. Pues muchísimas gracias, Tamara. Estás invitada al Congreso. Encantada. Que pronto saldrán las inscripciones y te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este tiempo, que hayas sido tan generosa de entregarnos tu conocimiento, de además darnos información añadida. Así que desde tu trabajo, mucha suerte, mucha conciencia y mucho acompañamiento, porque esto, como bien dices, es corresponsabilidad de todos. Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, Victoria. Ha sido un verdadero placer. Estás escuchando Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. De esta charla con Tamara me quedo con su visión de una innovación educativa con objetivos claros y colaboración de todos los agentes educativos. Tamara sabe que no hay nada tan humano como la educación y que precisamente por eso, frente a la IA, hemos de seguir fomentando lo intrínsecamente humano sin renunciar a la riqueza que nos aporta lo digital. Hay que cuidar la brecha digital, afirma Tamara, pero también la brecha relacional entre las personas. Y me quedo con su llamada a la corresponsabilidad de todos para lograr que la educación sí cambie el mundo. Por todo, Tamara, gracias. Termina el episodio número 47, el 10º de esta 6ª temporada de Maestros en la Educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.